Bueno, ahora vamos a ver la regla para derivar una función inversa. Bueno, en este caso tenemos una función f dada por y igual a f de x. Es una función que posee función inversa. Ya sabemos que posee función inversa, ¿sí? Y la función inversa estaría, una vez que se despeje x, como f a la menos 1 de y, ¿no? Que nos estaría indicando que es la inversa correspondiente. Y f' de x es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, existe la derivada de la función inversa de y está dada por 1 sobre f' de x. Es simplemente esto. ¿Sí? Entonces existe la derivada de la inversa de y va a estar dada por 1 sobre f' de x. ¿Sí? Otras notaciones corresponden a que la derivada de x con respecto de y es 1 sobre, y al revés, ¿ves? Fíjense, derivada de y con respecto de x, o x' de y es igual a 1 sobre y' de x. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo, para que ustedes se den cuenta qué es lo que quiere decir esto. Bueno, aquí quiero obtener la derivada del arco coseno de x. En las tablas anteriores está la derivada, pero no es que sea que aquí lo que quiero hacer simplemente es corroborar que esa es la derivada. ¿Sí? No es que sea que quiero ver cómo obtenerla de nuevo, no, ya sabemos cuál es, pero quiero corroborar que es la misma. ¿Sí? Bueno, esta función tiene función inversa, ¿sí? Que estaría dado por x igual a coseno de y. Ahora, ¿en qué condiciones? Sabemos de que para que exista la inversa tenían que cumplirse estas condiciones. Acuérdense ustedes, cuando nosotros teníamos esto, coseno de x, ¿eh? Para que sea inversa, para que sea 1 a 1, teníamos que tomar desde 0 hasta pi, y la imagen era de menos 1 hasta 1. ¿Eh? Ahora tenemos al revés, tenemos que y igual a coseno de x, o sea, estamos trabajando con la inversa. Si estamos trabajando con la inversa, ¿cuál es el dominio? Era lo que antes era imagen, o sea, de menos 1 a 1. Y la imagen va a ser lo que antes era dominio. Estamos trabajando con esta función, no se equivoque, no es esta. ¿Sí? Bueno, ahora, acuérdense, en la definición no decía esto, que y' de x igual a 1 sobre x' de y. O sea, me está diciendo, aquí me está diciendo que derive la x, ¿sí? Que es la que yo sé derivar, porque sé que la derivada del coseno es menos seno, en este caso, menos seno de y. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser esta. ¿Sí? Bueno, pero esta fórmula lo que me está diciendo es que haya la derivada de esa inversa, pero con variable x. Y aquí yo tengo con variable y. No es cuestión de reemplazar la variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Utilizo la relación fundamental trigonométrica que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado de y es igual a 1. Por lo tanto, el seno de y va a estar dado por más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Más menos. Dos valores. Tengo que ver cuál de los dos tomo. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre aquí? Lo que yo quiero averiguar es el seno que va a llevar la y. ¿Sí? Acuérdense, en la gráfica del seno, porque eso es lo que yo quiero averiguar, la gráfica del seno tiene este aspecto. ¿Sí? Esto es pi. O sea, en el tramo que yo estoy tomando desde 0 hasta pi, ¿ven? Desde 0 hasta pi, ¿cómo es la función seno? La función seno es positiva. ¿Ven? Entonces, de los dos signos, ¿cuál voy a tomar? El positivo. ¿Ven? Voy a tomar el positivo. ¿Sí? Entonces, al tomar el positivo, ¿cómo va a quedar esta expresión? Va a quedar como menos 1 sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. ¿Ven? El menos ya estaba de antes, entonces no es que sea que alguno dirá, ¿por qué si está tomando positivo aquí es negativo? No, porque el menos ya estaba de antes. ¿Sí? Bueno, y la parte que tome positivo es esta, nada más. ¿Sí? Bueno, ahora, el coseno de y, aquí es igual. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, tengo el coseno de y es x. ¿Sí? Entonces la fórmula que me queda, ¿cuál va a ser? Menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Si ustedes se fijan en la tabla anteriormente dada, esa es la derivada del arco coseno de x. ¿Está? Bueno, ahora, derivada de funciones compuestas. Regla de la cadena. Esto es muy, muy importante. ¿Sí?
ustedes con el 99% de los casos van a trabajar con funciones compuestas, ¿eh? Y van a utilizar la regla de la cadena, ¿eh? Entonces veamos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si hay una g de u, o sea, la variable es u, donde u a su vez es f de x. Con esto, ¿qué me está diciendo? Que u es igual a g de f de x. ¿Eh? Eso es lo que me está diciendo con esta expresión. Además, existe la derivada de g con respecto de u, que estaría dada por derivada de y con respecto de u. ¿Eh? Bueno, aquí ustedes habíamos dicho que y era igual a g de f de x. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es derivar esa y con respecto de u. ¿Sí? Bueno, entonces existe la derivada con respecto de x y estaría dada por derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Porque si u es igual a f de x, la derivada de f de x, o sea, f' de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de esta u con respecto de x. ¿Sí? Bueno, entonces existe la derivada de y con respecto de x. Si ustedes se fijan, la derivada de y no está con respecto de x, está con respecto de u. ¿Sí? Pero ¿a qué va a ser igual eso? A g' de u por u' de x. ¿Ven? Estoy derivando lo más externo hacia lo más interno. ¿Sí? O sea, g' de qué? De u. U que era f de x. Entonces tengo g' de f de x por y u' de x, ¿a qué es igual? A f' de x. ¿Eh? Entonces esto lo puedo escribir como f compuesta con g en x, que sería g de f de x derivado. ¿Eh? Bueno, ya lo vamos a ver con ejemplo qué es lo que ocurre aquí. ¿Sí? Esta es otra notación, pero es equivalente a lo que acabamos de ver. Entonces lo que le está diciendo esto es que tienen que derivar siempre lo más externo e ir hacia lo más interno. Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense aquí. Tengo que hallar la derivada de y con respecto de x. Entonces, mi u, yo puedo considerar mi u en la función que tendría más interna allí. ¿Sí? Porque fíjense, si yo quiero encontrar aquí las funciones que me llevarían al componer, me darían esto. ¿Cuáles serían? Una u interna, que podría estar dado por esta resta, y a su vez la más externa, que sería u a la 120. ¿Eh? Y entonces tendría mi g de u. ¿Eh? Bueno, entonces la derivada que me dice que es igual. Acuérdense, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, teníamos que era g' de u por u' de x. ¿Eh? g' de u por u' de x. ¿Sí? Entonces, el u, ¿cuál va a ser? En este caso, mi u estaría dado por esta expresión. Y la más externa sería u a la 120. ¿Sí? Entonces tendría que ser lo más externo, u a la 120. ¿Cuánto es la derivada de u a la 120? Es 120 por u a la 119. Por la derivada de u. Y ahora el u es esto. ¿Y cuánto es la derivada de ese u? 2x, porque la derivada del x cuadrado es 2x, menos, y acuérdense de raíz de x era un medio de la raíz de x, que lo puedo escribir como x a la menos un medio. ¿Sí? Y aquí simplemente lo que hago es reemplazar la u por lo que es, y queda que esta es la derivada de y con respecto de x, que es lo que me está pidiendo. Allá vamos a ver con otro ejemplo para que lo vean más claro qué es lo que ocurre. Pero siempre es derivando de lo más externo a lo más interno. ¿Mm? Bueno, vamos a derivar estas funciones elementales. Estas simplemente tienen sumas o restas nada más. ¿Sí? Sumas, restas, producto y cociente. ¿Sí? Bueno, entonces veamos esta primera derivada. Tengo una suma algebraica, entonces va a ser la derivada de cada una de ellas. En este caso tengo un producto. ¿Eh? Entonces veamos. La derivada de la primera, ¿cuánto va a ser? De acuerdo a la tabla. Sería una constante por una función. La derivada de la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la función, o sea, de x a la séptima, ha de ser 7 por x a la sexta. Menos. Este término lo puedo escribir como x a la menos un tercio, para derivarlo como una potencia. ¿Y la derivada cuánto sería? Bajo el exponente, y me queda x a la cuánto.
A esto le tengo que restar un 1. Entonces, menos 1/3 menos 1 quedaría menos 4/3. Más. Ahora tengo un producto aquí. Entonces, la deriva del primero. La deriva del primero es una constante por una función. Entonces, la constante por la deriva de la función. La deriva de x a la 4/5 sería 4/5 por x a la 4/5 menos 1. 4/5 menos 5/5 quedaría menos 1/4. Por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la deriva del segundo. La deriva del segundo es simplemente 1. Y estaría ya derivado ese término. Menos la deriva del 8. Al ser una constante, la derivada es 0. Bueno, para este segundo, la derivada que va a ser igual. Constante por función. Entonces, es la constante por la deriva de la función. La deriva del logaritmo de p es 1 sobre p. Más, aquí tendría 1/3 por la derivada de 5 a la p. La deriva de 5 a la p es 5 a la p por el logaritmo de 5. Menos la deriva del seno. ¿Sí? La deriva del seno es coseno. Entonces me quedaría menos coseno de p. Y aquí la deriva de x cuadrado, si estoy derivando con respecto a p, quiere decir que x cuadrado es una constante. Entonces la derivada va a ser 0. ¿Sí? Esto sería la derivada de y con respecto a p. Mi variable es p. ¿Sí? Ahora, si hago la derivada de y, pero con respecto de x, quiere decir que todos estos términos que contienen p es constante. Entonces la deriva de esa constante sería 0. Entonces me quedaría solamente la deriva de x cuadrado, que sería 2x. ¿Ven la diferencia entre un caso y el otro? ¿No?